buenas de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Para mí es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Y bueno, antes de empezar voy a recordaros que estamos transmitiendo en directo a través de la multiplataforma y que también podréis ver esta conferencia en diferido a través de la multiplataforma o escucharla desde Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, pues a quien tengo el placer de tener yo hoy aquí conmigo, a Ismael Arnau y Adriana Jiménez. Bueno, ellos nos han traído un tema súper bonito que se titula El despertar espiritual. Pero antes de darles paso, los voy a presentar un poquito para que podáis conocerlos un poco mejor. De Ismael Arnau os diré que es sanador bioenergético y escritor. Lleva 16 años en el mundo de la sanación, y ha creado un curso dinámico y participativo para aprender a autosanarnos, además de desarrollar otros conceptos sensoriales y escribir su primer libro. Y de Adriana os voy a contar que es sanadora bioenergética. Desde niña experimentó el desarrollo espiritual sumado a la herencia de sanar familiar, medium y con sensibilidad para la videncia. Realiza barridos y armonización energética con complementos de cuarzo en los campos físico, emocional y espiritual. Bueno, y ahora ya sí que sí, vamos a saludarlos. ¿Qué tal estáis, Adriana, Ismael? Un placer estar aquí con vosotros. Hola, buenas tardes. Es un placer estar en directo con Mindalia Televisión y las plataformas que la componen. Y bueno, pues vamos a hablar de cosas muy importantes que supongo que muchas personas se sentirán identificadas. Bueno, buenas tardes antes que nada y muy feliz por compartir este espacio donde podremos desarrollar y dar nuestro testimonio como sanadores. Maravilloso, pues muchísimas gracias de verdad, chicos. Y bueno, pues vamos a ir empezando para que no robemos ni un minuto más y nos vais a contar un poco el despertar que habéis tenido cada uno. Así que vamos a empezar con Ismael. Te doy paso para que puedas ya empezar a contarnos un poquito de tu despertar. Pues sí, mira, desde niño siempre me sentí una persona diferente, muy callado, prudente. Y realmente pues me sentía como si en este mundo no encajara, ¿no? Verdaderamente mi auténtico despertar, aunque de niño tuve algunos episodios, sucedió camino de ya de 17 años cuando en un verano del 2006 tuve un sueño que fue un sueño totalmente lúcido, real. Fui consciente en todo momento en ese sueño donde yo me veía cómo me enterraban vivo. En ese momento, pues ese sueño me impactó mucho porque sí que se me quedó grabado ese sueño tan lúcido para que yo tomara conciencia que había un proceso que tendríamos que, en mi vida, que cambiar, ¿no? En este caso, tuve todo lujo de detalles viendo las personas que me enterraban allí, como aquellas que estaban participando en el mismo entierro. O sea, para que me entiendan, junto a mí enterraban dos personas y otras personas nos enterraban, ¿no? En ese momento empecé a tomar conciencia que fui un mero espectador. Y en ese proceso de muerte, para mí fue un nuevo renacer hacia la vida espiritual. ¿Y por qué digo esto? Ese despertar interno que tenemos en nuestro interior, como puede ser un despertador para que te despierte a la hora de ir al trabajo, hizo que esa parte mía adormitada, que llevaba muchísimo tiempo intentando despertar, y yo jamás quise pues tomar conciencia, ¿no? En independencia que por parte de mi abuela fue una mujer que tenía unos dones especiales, así como mi abuelo y mi padre, pues no quise nunca tomar conciencia de ello, hasta como se dice literalmente, ¿no? Llega un momento que te tiran de la cama y te despiertas y te das cuenta que la vida en sí mismo no es lo que vemos en una vida tan mundana, ¿no? Sino que en ese mundo de creencias vacías que en aquel momento tenía, y eso fue en camino a hacer un nuevo redescubrimiento de mi propia vida. O sea, me convertí dueño y creador de mi propia vida. Y tomé conciencia de que en ese momento tenía que dar un cambio.
ese cambio pues fue muy drástico porque al llevar una vida normal, tu trabajo, los amigos, en fin, te das cuenta que aquello pues no iba en la buena dirección, te sientes totalmente vacío, ¿no? Y en ese proceso real de transformación que tuve interior, lo que primero me hizo ser mejor persona. ¿Y qué digo con esto? No quiere decir que yo fuera una mala persona, sino ver al otro como parte de ti. Date cuenta que las personas que te rodean, todos pertenecen a una energía espiritual o a una conciencia universal, ¿no? Con independencia que unos u otros estén despertando o estén adormitados y pasen por esta vida pues sin ser despertados ni mucho menos, como se suele decir, ¿no? Ni sufren ni padecen. Al tomar esa conciencia en mi interior, empecé a tomar conciencia de mi entorno. ¿Qué digo con esto? Yo me acuerdo de pequeño cuando iba a un bosque, a un jardín, pues te das cuenta de los animalitos que te rodean, ¿no? Las hormigas, las mariposas, los saltamontes, los pájaros. Y eso me llevó a volver a conectar con mi infancia, con esa vida de la propia naturaleza. ¿Y qué digo con esto? Nosotros vivimos en un mundo mundano. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, vivimos estresados, vemos la televisión donde cada día nos bombardean con noticias de desgracias, con guerras, con crisis, con problemas, y te das cuenta que te focalizan hacia a un mundo tan material que te olvidas de tu mundo interior espiritual, ¿no? Empecé con mi propia mente a escuchar esos mensajes del alma. O sea, quiero decir, necesitaba encontrarme en mí mismo, poder pensar sobre mí mismo y sobre todo darme cuenta que el camino que llevaba en ese momento no era el más apropiado. Eso me llevó a tener un aprendizaje interior, un aprendizaje que fui recordando y resurgiendo toda aquella infancia de mi niñez en darme cuenta que no es todo lo que nos rodea lo que te hace ser feliz, sino todo lo contrario. Encontrar en esa experiencia espiritual esa alegría de seguir caminando en este mundo, porque muchísimas personas, y lo digo así abierta, ¿no? Trabajamos, viven, pero en el fondo muchas personas se sienten solas, no les gusta lo que hace, no disfruta con lo que hace. Y en este llamado que tuve, y aparte hubo muchas experiencias bastante duras y difíciles, consiguió hacerme, como dije anteriormente, cambiar mi forma de vivir, mi forma de pensar y sobre todo disfrutar el momento, en ese viaje, en ese camino de la sanación. Y es muy hermoso por la sencilla razón que, como he dicho anteriormente, los inicios son muy difíciles, muy cuesta arriba. Pero cuando vas consiguiendo el objetivo de ver personas que le cambias la sonrisa, que le ayudas a mejorar su vida, que les escuchas, pues te das cuenta que eres partícipe, ¿no? Ves al otro como parte de ti. ¿Y qué digo con esto? Cuando uno ve a otra persona como parte de ti, te das cuenta que hay una unión. Y esa unión lo que te hace es que tú puedas ayudar a descargar, o en este caso, aliviar el equipaje de sufrimiento que puede tener, ¿no? Lamentablemente, muchísimas personas no tienen con quién eh, poder apoyarse, ¿no? Y todo esto, conforme iba desarrollando en el mundo de la sanación, me di cuenta que se perciben mensajes de más allá. Te das cuenta que la vida no es lo físico, sino todo lo que tienes en ese reloj interior. Empieza a ser más sensible, a percibir, a oler, a ver, a sentir. O sea, toma conciencia real de tu vida. Sobre todo cuando empiezas a ver que todo lo que está a tu alrededor cada vez es más placentero, sientes más empatía a las personas, te encuentras mejor. Lo más importante, conforme vas desarrollando, te vas liberando de todos esos patrones de esa vida que llevabas. Es cierto que pierdes familiares por el camino, amistades, sobre todo pues cuando empiezas con este cambio que buscas tu soledad, muchas personas pues lamentablemente te piensan que has perdido el juicio, que te has vuelto loco, que te has vuelto raro y te das cuenta que ni es una cosa ni es otra, porque lo que sí es raro es vivir sin ser feliz en ese sentido, o sentirse plenamente convencido de que el camino que llevas no era el más correcto. Y en este sentido, el cambio que tuve en ese momento fue totalmente liberador. ¿Y qué digo con esto que sea liberador?
te das cuenta de que siempre intentamos mejorar el día a día. Y esa circunstancia de despertar espiritual me llevó a un duro camino, a encontrarme a mí mismo, a ayudar a muchísimas personas, a viajar a muchos lugares y sobre todo te das cuenta los objetivos que consigues es poder ayudar, conseguir aliviar el pasaje, el peso de las personas que puedan tener ese sufrimiento y sobre todo, pues decir cada día, hoy lo he hecho un poco mejor. Y bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues animo a muchas personas porque lamentablemente, ¿cuántas personas hay en el mundo que tienen ese llamado y se sienten solas, incomprendidas, que tienen miedo a expresar lo que sienten, que sienten presencias, que hay algo alrededor que te tiene bloqueado, o la misma familia te da la espalda, ¿no? No podemos negar la mayor. Y sobre todo si queremos tapar el sol con un dedo, por mucho que queramos taparlo, jamás vamos a lograr taparlo. ¿Y qué digo con esto? Todos somos luz. Unos desarrollan una capacidad y una cualidad. Y el don que nos es dado para que podamos sanar es muy hermoso, muy bonito y además tienes una gran responsabilidad, saber administrarlo. Así que muchas personas que nos están escuchando seguramente tienen esas inquietudes, esos miedos, esas inseguridades. Pero no hay que tener miedo a lo desconocido, sino todo lo contrario. El camino, el viaje de esta vida, de este periplo del cambio de la mentalidad, de la conciencia, te hace ser mejor persona. Y sobre todo, pues os animo a todos aquellos que tengan que despertar y que realmente descubran su verdadero ser, su verdadero yo. Y tomar conciencia de sí mismo, sobre todo tomar conciencia de sí mismo. Y sobre todo, reconocer que la vida te lleva al momento ideal, porque los tiempos son perfectos en este momento para todos. Así que esta es mi explicación, mi despertar espiritual. Y bueno, pues le doy paso a Adriana para que ella pueda dar su experiencia, su testimonio. Bueno, muchas gracias, Ismael. Muy atenta a tu testimonio de tu despertar espiritual. Bueno, en mi caso, yo vengo de un linaje de mujeres sanadoras. Yo nací en la provincia de Entre Ríos, Argentina, y tanto mi madre como mi abuela, mi bisabuela, ya fallecidas todas, tuvieron ese legado, ¿no? De ese don de sanar. Hoy en día, haciendo una mirada hacia atrás sobre mi vida, me ubico en mi infancia, que es donde comenzó todo, ¿no? Porque al nacer en una zona rural, de campo, estás en contacto con todo lo que es la naturaleza, el cielo, las estrellas, el agua, el río, el mar, todo lo que son los campos energéticos de las plantas, todo lo que es vida, todo lo que es energía, la tierra. Y eso a mí me fue nutriendo y haciéndome ver que había cosas por descubrir más allá de lo que uno es como ser humano. Y a la vez tenía sensibilidad de sentir, de percibir, de ver cosas que mis amigos, mis amistades de la infancia no veían. Eso por un lado a mí me hacía sentir como que era un poco, como me lo han dicho, ¿no? En aquel momento, que era un poco rara, y a la vez también me daba la intriga de saber qué era. Así que bueno, eso en conjunto con que a mí me fascinaba coleccionar piedritas de colores y descubrir, ¿no? Todo ese mundo de
que nos brindaba la naturaleza, una de mis pasiones era juntar piedras de cada sitio que yo iba y las guardaba. Eran mis tesoros. Para mí era un magnetismo que yo tenía con mis piedras. No sabía cuál iba a ser el fin definitivo después con los años, ¿no? Lo mismo, siendo niña, yo no sabía todo lo que iba a venir después, todas las etapas de esa evolución, de ese despertar. Por ejemplo, ver como un manto sobre las personas y no saber lo que era. O sea, ahora ya sé que es el aura, o después ya supe lo que era el campo energético, pero en aquel momento yo lo veía, hablemos de los años fines de 70, años 80, donde no había esa facilidad de información como ahora, y, y percibir tantas cosas, que claro, o sea, uno se sentía como extraño, excluido. ¿Por qué me pasa a mí y a los demás no? ¿Por qué yo veo cosas que los demás no ven? Y me sentía especial, y yo tenía esa curiosidad también, a pesar de que tenía un poco de temor, porque había cosas que me producían ese miedo, porque empezaba a venir tanta información, a visualizar cosas que uno no maneja, o sea, no conoce, mucho menos en la infancia. Y así pasaron los años, todo eso se fue desarrollando, se fue haciendo más intenso, empecé a percibir mensajes a distancia, buenos y malos. O sea, la información podía ser algo lindo, una buena noticia, como podía ser algo muy triste. Entonces, en la etapa esa de que yo recibía información y me causaba tristeza, yo sufría lo que esa persona le iba a suceder. Entonces, tuve que trabajar con los años esa tristeza que me causaba, porque me quedaba con ese dolor. Después lo fui entendiendo a medida que yo me fui educando. Mi madre, me acuerdo que en la adolescencia me decía, tenés que empezar a sanar, porque mi caudal energético era muy grande y yo no sabía cómo manejarlo. Pero yo también a la vez sabía que tenía que seguir desarrollando cosas en mí. No estaba preparada todavía. Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que uno tiene su grupo de amistades, sus amigas, sus amigos, y bueno, se siente solo porque te sentís sola, porque a los demás no les pasa y no te entienden, entonces los llevas en silencio porque si expresas algo, lo primero que hacían era mirarte diciendo, no estás bien de la cabeza, o sea, no es normal lo que te pasa. O sea, entonces todas esas dudas te llevan a encerrarte, a sentirte solo, a aislarte, a llevar en secreto, en silencio. Y lo mismo los síntomas de la energía, cuando vibra el cuerpo, cuando la energía es tan poderosa que se encapsula entre la columna vertebral, entre los músculos, la cabeza, empieza a doler la cabeza, porque es tanto el caudal que bueno, se colapsa, o sea, sube la temperatura del cuerpo, sentimos que las piernas nos queman, que las manos, ¿no? Sentimos esa energía que está ahí, pero no sabemos utilizarla, no sabemos canalizarla, no sabemos proyectarla. Y tampoco teníamos en ese momento, yo no tenía un guía, o sea, un guía que me diga, es así, así, así. ¿Por qué? Porque mi abuela tenía una técnica para sanar. Mi madre tenía otra técnica totalmente diferente.
y la mía era diferente a las de las dos. Entonces, yo me tenía que descubrir a mí misma. ¿Cuál era mi manera, mi técnica, mi forma? Y todo esa manera de buscarme, porque me fui buscando en realidad toda mi vida. Llegó un momento que era tanta la información que visualizaba, que venía cuando dormía, los sueños, lo que veían los pacientes cuando solamente verlos entrar, lo que percibía. Y yo decía, Dios mío, ¿para qué? O sea, era tanto que a veces entraba en ese miedo. Y a eso yo le tengo que sumar lo que era la manifestación de la energía, ¿no? Porque explotaban las cosas, como yo menciono a veces que ahora es como que uno se ríe, pero en aquel momento eran tantas cosas que, bueno, eh, como encender la llave de luz y que explote todo en la casa, quemar las lámparas, quemar ahora después los celulares y un montón de cosas. Pero más allá de todo eso, percibir todas esas, vamos a decir, energías de luz, eh, y también lo otro que es las energías de bajo astral, o sea, verlas, saber que están, sentirlas, identificarlas, y sin que nadie me explique qué era, pero yo las sabía. Si alguien me pregunta, ¿cómo lo sabes? No lo sé. No sé cómo lo supe, pero lo sé, y estoy segura y convencida de esa información. Entonces, yo llegué a un momento, ya saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud, yo me negué a mí misma. Yo decía, no quiero vivir así, yo quería tener una vida normal como mis compañeras, como mis amigas, y, y yo me sentía muy triste, me sentía muy sola, pero también sentía que yo no me podía quedar ahí estancada. Todo eso a mí me trajo un movimiento, sentimientos encontrados, me llevó hacia adentro, caí en un pozo de tristeza, de depresión también, porque yo me preguntaba, ¿para qué? O sea, yo sabía que no me tenía que quedar ahí, pero también quería saber para qué había detrás de todo eso, el después. Sabía que lo tenía que descubrir, pero el miedo era una gran barrera en ese momento, aparte sumado a los prejuicios sociales, eh, que, bueno, se manifiestan, por ejemplo, en que la única medicina en aquel momento era la convencional, ¿no? La de los médicos. Y en base a eso, a lo que la sociedad te va marcando, uno se va auto boicoteando. Entonces, cuando yo caí en ese pozo interno, dentro mío, y una vez que estuve en el fondo de mí, ahí yo reflexioné, me di cuenta que tenía que perdonarme, que tenía que aceptarme, que tenía que tomar conciencia de quién era y para qué había venido a este mundo, para qué, y todo eso que a mí me estaba pasando era parte de la evolución, parte de lo que hoy día soy. Entonces, cuando yo me perdoné y me acepté, ahí fue mi verdadero despertar espiritual. Cuando yo me pude ver a mí misma, me brindé amor y dije, ahora sí, ahora estoy lista. Ahí resurgí en luz, en amor propio, y entonces a partir de ese momento yo pude
proyectar mi energía de amor, de sanación, tanto presencial como a distancia. Pude darme cuenta que aquellas piedritas que a mí me hacían tan feliz, las pude integrar con la energía. Y descubrí un mundo maravilloso, apasionante. Yo estoy enamorada. Y a partir de ese momento, yo empecé a ser feliz. Empecé a disfrutarlo. Empecé a vivirlo de una manera maravillosa. Me emociona porque después de haber pasado por tantas pruebas tan difíciles que mucha gente se queda en el camino porque no soporta la tristeza, no soporta la soledad, porque te dan la espalda, la gente no te entiende, no sabe lo que te pasa. A veces te medican porque piensas que tu hiperactividad tiene que ver con algún trauma o algo que no te entienden y ese diagnóstico no especificado de origen de no sé qué, hace que las personas se bloqueen. Ese despertar, esa maravillosa forma de sacar nuestra esencia divina, esa conexión con nuestro ser, con Dios. Entonces, hoy en día, yo me siento feliz por haberlo logrado, por haber pasado ese desierto oscuro de tantas cosas, de tantos temores, de tantos miedos, porque ese camino uno lo recorre solo. Cada persona es individual, el despertar. Y solo depende de uno mismo llegar a la cima. Y una vez que llegamos a la cima, nos sentimos completos, con ese amor incondicional. Sabemos cómo ayudar a las demás personas porque ya lo pasamos, porque ya lo experimentamos, porque ya aprendimos, porque todo eso nos dio una sabiduría, una experiencia. Entonces, desde ese lugar, no solo que sanamos, sino que también comprendemos. Somos solidarios, compasivos con nuestro semejante. Y todos aquellos que vienen en su despertar, que no es de un día para el otro, tarda años, porque cada es un paso más, un paso más, un paso más. Y eso que no he tocado los temas más sensibles, por ejemplo, los síntomas del tercer ojo, cuando se despierta y se abre el tercer ojo, todas las etapas, los estigmas, los sueños, tantas cosas que es un conjunto que vamos llevando en el día a día porque es nuestra forma de vida, porque así somos, porque es nuestra esencia, porque es parte de nuestra alma. Entonces, hoy, ya siendo una mujer madura, pasando los 50 años, yo hoy miro hacia atrás y digo, valió la pena. Todo el sacrificio, todo el dolor, toda la soledad, todos los experimentos, porque uno después experimenta la energía con uno mismo, ¿no? Y hoy en día, el poder brindar ese amor hacia los demás que vienen y me piden con lágrimas o con dolor o con tristeza que los ayude, y yo me siento feliz porque lo puedo hacer. Y hoy en día, si mi madre estuviera viva, yo le diría, ma, hoy sí me siento capaz, hoy sí, porque he evolucionado en luz, en sabiduría, en fuerza, y tengo las herramientas para poder ayudar y sanar a las personas. Entonces, yo me siento plena,
me siento feliz porque puedo compartir mi energía, porque yo tengo mi propio motor energético, no necesito robarle nada a nadie y no me pueden robar a mí nada porque yo ya estoy completa, yo ya tengo mi propia luz. Lo que hago hoy es compartirla y eso me hace feliz. Sanar me hace feliz, ayudar a las personas. Y a veces no es fácil, porque el paciente está tan, tan bajo de energía, tan de baja vibra, tan desilusionado de tantas cosas, que uno toma su mano al paciente, a esa persona, que muchas veces puede ser la mamá, la madre de familia, la toma de su mano, le da un abrazo y le dice, vamos, que podemos, no estás sola, vamos que esta lucha la hacemos entre todos, y sacamos adelante tu hija, y sacamos adelante tu hijo, y sanamos la casa, y hacemos un montón de cosas, pero desde el corazón, con esa entrega, con esa alma. Entonces, yo lo que puedo decir, que me puedo morir en paz, porque sé que mucha gente detrás nuestro, Ismael, va a seguir nuestros pasos, que no se va a quedar en el camino, que no va a quedar apagado, que no se le va a apagar su luz, porque a eso vinimos, para brillar, para dar amor, para recibir amor. Pues Y muchísimas eso gracias. Qué es bonito impagable. mensaje. Sigue, sigue, termina, perdóname. No, bueno, es eso, porque lo digo de esta manera porque lo siento, porque veo mucha gente, sobre todo adolescentes, jóvenes, que vienen con todo, con este caudal de preguntas y dudas, y mucha gente no soporta su tristeza o su soledad, y se abocan a vicios o cosas o escapes o medicaciones que los sacan de su esencia, y eso es lo que yo veo que quiero que tomen conciencia, que es un proceso, que no va a ser fácil, claro que no lo es, pero que lo vale la pena. Y que hay que seguir adelante porque no están solos, no estoy sola ya, yo no me siento más sola. Somos muchos, Pues sí, además muchas. ese sentimiento del que hablas se ha podido transmitir incluso a través de la pantalla. Yo creo que todos os podíamos sentir un poco. De hecho, hay muchos comentarios de fuerza para los dos, de muchos abrazos, porque entendemos que han sido momentos muy difíciles en vuestra vida y bueno, os agradecemos en el alma que los hayáis compartido con nosotros y bueno, y además más todavía que dediquéis vuestra vida a ayudar a personas bueno, que han pasado, que están pasando por ese proceso y les está resultando difícil. Bueno, y para ello, yo sé que tenéis, que vais a hablarnos un poquito, tú al principio, Adriana, de las sanaciones, así que cuéntanos un poquito cómo funciona. Bueno, todo tiene relación con todo, ¿no? Por eso hice el comentario de dónde venía el tema de las piedritas, de los cuarzos. Eh, entonces, yo cuando lo pude integrar, entonces lo apliqué en la técnica, ¿no?, de sanación. Entonces, mi primer paso es escuchar al paciente, qué es lo que tiene para decirme. A veces te encontrás con pacientes que están muy cerrados, muy bloqueados, su chakra garganta, su corazón, sus emociones. Entonces hay que ir abriendo todo eso, ¿no? A medida que me van contando su problema, yo también hago, como para que la gente entienda, es como un escáner que uno visualiza, ¿no? Y va viendo todos los campos, no solo los físicos, los bloqueos físicos, sino los emocionales, los mentales, los espirituales. No solo ves la parte física,
sino también su campo energético, su aura, si el aura está rota, si está bien, si está expandida, si, en fin. Entonces, si esa persona, porque hay pacientes que vienen con muchos problemas y muy complicados, y de muchos años, hay bloqueos que pueden tener 15, 20, 30, 40 años, que ya están alojados en el paciente, y hay que ir como, viste, desarmando y yendo hacia el pasado, hacia el origen de ese bloqueo. Entonces, una vez que yo ya hago el contacto con el paciente y empiezo a limpiar todo y a desbloquear todo eso, una vez que me encuentro con la energía que ya empieza a fluir, ¿no? Ahí después yo coloco los cuarzos y con mis manos, a su vez, le doy más intensidad. No todos los pacientes se le puede dar energía de la misma forma. Todo depende el cuadro que tenga, ¿no? Y, y siempre y cuando no tenga obsesores o energías enganchadas. O sea, cuando pasa eso ya hay que usar otro tipo de herramientas y tomar otro tipo de terapia, vamos a decir así. Pero hablemos de un paciente medio, ¿no? Entonces, una vez que yo ya lo tengo en la camilla, de pie a cabeza, ya que la energía circula, le pongo los cuarzos, depende lo que el paciente, ¿no? Es decir, de qué cuarzo lleva, porque depende lo que él tenga, ¿no? O ella, la persona tenga, o necesite, entonces yo mis cuarzos lo termino de armonizar y con mis manos le doy ese impulso, ¿no? A la vez también, sobre el paciente, yo generalmente, sobre todo cuando tienen problemas emocionales, tomo su mano y hago una oración para que esa persona reciba esa luz, ¿no? Me comprometo mucho con el paciente. En ese momento es el paciente y yo. Entonces, mi energía va hacia él, entra y empieza a circular hasta devolverle toda esa luz que venía apagada ya hacía mucho tiempo. Se puede manifestar de muchas formas, o sea, la persona empieza a despedir, o sea, con bostezos, con mucho llanto, con sonrisas, con risas locas, o depende, ¿no? Cada uno expresa de diferentes maneras. Y, y bueno, después le retiro los cuarzos, ella, la energía sigue circulando. Después, una vez que, porque muchos también se hacen sus viajes astrales mientras están en la camilla, le doy su tiempo, los vuelvo a escuchar porque quieren contarte su experiencia, ¿no? Lo que les pasó en esos momentos, y después termino con un sellado de su campo energético, que que mucho coincidimos con Ismael en la misma técnica, ese abrazo que le damos con nuestra energía y sellamos todo su aura y su campo energético. Eso sería una sesión en un paciente medio, normal, sin complicaciones graves. Ahí sería. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana, y voy a darle paso directamente a Ismael para que nos explique un poco acerca del curso de cómo podemos autosanarnos, porque desgraciadamente no nos va a dar tiempo a contestar preguntas. Así que bueno, os animo a que las dejéis en los comentarios una vez que termine el directo para que Ismael y Adriana se puedan pasar y contestar vuestras dudas. Así que bueno, Ismael, cuando tú quieras, cuéntanos un poquito acerca de ese curso de cómo podemos autosanarnos. Bueno, este curso viene a consecuencia de 18 años de sanación, como ha comentado extensamente Adriana. Pues con los años que he ido teniendo tantas experiencias a consecuencia de ver miles de personas, he viajado mucho a México, he viajado aquí en España, ahora pues en Argentina,
Y he ido pues desarrollando una elevada percepción sensorial donde he ido viendo a las personas el color de su aura, si tiene alguna energía enganchada, si tiene algún bloqueo energético. Cuando hago la imposición de manos es cuando, igual que un murciélago, va soltando o emitiendo un sonido. En ese sonido, pues, que emite el murciélago, pues ver el obstáculo que se puede encontrar, ¿no? A desarrollar esa percepción sensorial, a través de las manos emito una energía y la energía circula en el cuerpo de la persona y reflejo en esa persona la dolencia o la enfermedad que pueda tener, ¿no? Entonces, ese curso, ya como anteriormente mencionaba Adriana, lo estoy perfeccionando a consecuencia que el guía espiritual que te acompaña, que de hecho se llama Starina, ella me fue guiando todo el procedimiento y me fue ayudando a perfeccionar esa técnica de sanación. Y en este curso enseño toda una metodología desde encontrar los puntos energéticos llamados chakras, así como en este curso aprendo a desarrollar, explico dónde encontrar un punto de anclaje para que esa energía fluya en la persona y la pueda sanar. Este curso que enseño es un curso dinámico, participativo, donde todos y cada una de las personas que vienen son parte del equipo del curso que se celebra y se enseña esa metodología digamos la palabra exacta, muy revolucionaria. ¿Por qué digo esto? Porque un ejemplo muy claro. A veces yo no voy a menoscabar las personas que tengan una metodología de enseñar, ¿no? Pero el ejemplo claro es cuando si tú te compras una máquina para hacer jugos de naranja, ¿no? Es una máquina que tiene un costo quizás elevado, ¿no? Pues un simple exprimidor, tú exprimes y sacas el jugo de naranja. A veces no es el que tú gastes unos medios muy caros para aprender a sanar o mover la energía, sino a veces con algo simple y sencillo se aprende. ¿Qué digo con esto? Todos somos capaces de mover esa energía, todos somos capaces de sentirla, vivirla, proyectarla y desarrollarla. A mayor capacidad que todos podamos ir enseñando, sintiendo, viviendo, disfrutando ese camino de la sanación a través de esa energía, vamos a ir desarrollando mucho más esa elevada percepción sensorial, ¿no? Como decía bien Adriana, al parecer, pues cuando uno se va disfrutando en ese camino de la sanación, va desarrollando otras facetas como el sentir, el ver, que las personas vengan contigo, que estés trabajándoles, que estés sanándoles. Cuando se sienta esa persona frente a ti, que le mueves la energía, empieza a llorar, elimina esos bloqueos emocionales, realmente te das cuenta de que estás haciendo una gran labor de sanar el alma. Porque muchas veces las personas vamos al médico y el médico pues no sabe lo que te pasa y te envía un medicamento X, ¿no? Y un ejemplo quedó muy claro, las enfermedades en su mayoría son psicosomáticas, realmente las creamos nosotros. Y el ejemplo sería, si tú dejas de percibir a consecuencia de la emoción, energía en un punto determinado, un órgano determinado, enfermas. Y es cuando uno va al médico y le dice, oiga, tengo un dolor en este lugar del cuerpo determinado, ¿no? Y sí, te duele, ¿no? Y a lo mejor te envía una medicación puntual para eliminar ese dolor. Pero cuando pasa el tiempo y los meses, el dolor persiste hasta que al final la enfermedad se produce en el campo energético. Y una cosa muy clara, un ejemplo. Imagínense una planta en un interior, una casa, que la mitad da a la ventana y la otra mitad está interior. Pues la que está afuera está más desarrollada, más frondosa, más bonita, las hojas más grandes. Y la que está interiormente, las hojas son más pequeñas, más oscuras y son plantas que están menos desarrolladas. A nosotros nos pasa esto, cuando hay un problema emocional, un problema familiar, económico, laboral, pues hay una emoción donde deja de percibir esa energía y enfermamos un órgano. Y lo primero, que cuando trabajo las emociones, digo, hay que trabajar el chakra, que es el plexus solar, que es el centro de las emociones, con el chakra corazón, donde está en la puerta del alma, ayudando a eliminar sus puntos a nivel físico,
se puede revertir muchas enfermedades. Y de hecho en la página web pueden ver todos los cursos, fotografías, testimonios de personas que han podido recuperarse. Y como bien decía Adrián, ¿no? Cuando uno trabaja la luz, trabajas en ayudar al prójimo, igual que ser de luz, percibes presencias y muchas de mis sanaciones, testimonios de que han venido familiares que han fallecido hace años, les han dado mensajes a sus padres, a sus hijos, y también igual que aparecen esas energías tan hermosas y buenas, aparecen energías feas. Así, este curso, pues es un curso, como he dicho hace un momento, es un curso que lo tengo registrado en el registro de la propiedad intelectual, donde hay todo lujo de detalles con fotografías, donde se tienen que poner las manos en los lugares determinados hasta poder sanar a la persona. Y igual que comentaba Adriana, también tengo un curso de cuarzos donde cuando he hecho las sanaciones, las personas están tumbadas y notas que a veces un cuarzo salta, ¿no? Y ese cuarto salta es cuando hay una gran carga de energía. Y para mí, siempre digo, ¿no? Trabajar con cuarzo está muy bien, son en este sentido la finalización de la sanación, que también en el curso de la sanación tomamos conciencia y explico para qué sirve cada cuarzo y lo que ayuda es equilibrar y sintonizar el cuerpo dejando totalmente en buen estado. Pues muchísimas gracias, de verdad, chicos. Es una pena que no nos quede más tiempo. Ya me voy a despedir de vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido toda esta información con nosotros y con todos los espectadores. De verdad, contar la experiencia de cada uno sabemos que a veces no es fácil, así que os lo agradecemos en el alma. Os voy a dar paso una última vez para que os podáis despedir de los espectadores y muchísimas gracias de parte de todo el equipo por haber venido a compartir vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias por habernos atendido en este directo y esperamos vernos en próximos programas. Un saludo. Muy bien. Bueno, un saludo desde Buenos Aires, desde mi país hermoso, Argentina. Gracias a todos, gracias Ismael, gracias Sandra. Y bueno, muy pronto quizás estemos comunicados nuevamente. Muchas gracias, bendiciones, un abrazo de luz. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Yo espero que nos volvamos a ver por aquí prontito. Y nada, bueno, antes de irnos rápidamente, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor no os vayáis sin dejar un me gusta a esta conferencia que nos han traído Adriana e Ismael, esta manera de contarnos su experiencia que bueno, nos han llevado un poco de la mano de ellos, así que se lo agradecemos en el alma. Y bueno, dejad vuestras preguntas y comentarios aquí una vez que acabe el directo para que Ismael y Adriana puedan pasarse a responder todas aquellas preguntas que se han quedado sin responder. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Una pena que no nos quede más tiempo, así que nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.